Hola, ¿qué tal? Una disculpa, apreté erróneamente un botón, no sé qué hice, pero me salí. Sin embargo, vamos a continuar para que no haya conflicto. Hay que terminar, ¿de acuerdo? Entonces estábamos viendo que el diagnóstico de los anticuerpos calientes, entonces sí iba a ir enfocado, y de los fríos, iba a ir enfocado obviamente en la aglutinación, es decir, en los CUMs que pueden ser positivos, si es directo o si es indirecto, que puede ser positivo o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que lo vamos a explicar un poquito más adelante para que quede más claro esto. Sin embargo, vamos a ver el tratamiento. Cuando veamos enfermedad hemolítica del recién nacido lo van a entender mejor. Entonces, el tratamiento. Realmente en estas situaciones no hay un tratamiento específico, es decir, no vamos a decir, ese es el tratamiento que va a eliminar la enfermedad. No, no es así. ¿Por qué razón? Porque va a depender mucho de la causa. ¿A qué me refiero con ello? Pues lógico, depende de, supongamos, si el paciente desarrolló esos autoanticuerpos calientes y tiene alguna de estas enfermedades autoinmunes, pues lógicamente se debe dar tratamiento para que se puedan controlar estas enfermedades. No se van a quitar, únicamente se tienen que controlar. Para el evento agudo, que es lo que debe de ocurrir en cualquiera de estas, es dar un tratamiento con corticoides, aunque la efectividad, es decir, para lo clínico, lo sintomatológico, entonces será de 80%. En algunas situaciones se puede dar, hacer una esplenectomía, se puede dar un anticuerpo monoclonal, inmunosupresores, y también se pueden dar transfusiones. Obvio, esto no les corresponde a ustedes, esto le correspondería más al médico hematólogo. En el caso de los autoanticuerpos fríos, si nosotros ya detectamos que nuestro paciente tiene un anticuerpo que va a reaccionar ante el frío y que puede causar hemólisis, pues entonces vamos a evitar la exposición a que estos pacientes tengan frío, ¿no? Perdón, la exposición al frío, para que entonces no se activen esos anticuerpos. Se puede utilizar la plasmaféresis con el propósito de eliminar ese plasma que tiene sus anticuerpos, y se puede transfundir otro tipo de otro plasma que no tenga sus anticuerpos. Pueden ser algunos agentes alquilantes o algunos supresores. Entonces, quedamos ahí. Vamos ahora con la anemia hemolítica autoinmune. Insisto, esta anemia hemolítica va a ser caracterizada porque se van a formar anticuerpos, pero siempre debe de haber un estímulo que condicione ello, y este estímulo va a ser externo, no propio del cuerpo. ¿De acuerdo? Aquí la causa más característica de ella será la transfusión sanguínea, es la más común de todas. Y en el caso de los pacientes que ya están sensibilizados, los síntomas pueden aparecer de 5 a 7 días después. Sin embargo, los no sensibilizados, los síntomas pueden aparecer hasta 2 semanas después. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de pacientes ya sensibilizados? Bueno, resulta ser que cuando un paciente es expuesto a un antígeno que no reconoce, entonces el sistema inmune reacciona y forma anticuerpos en contra de ese antígeno. ¿De acuerdo? Cuando ocurre eso, entonces estamos hablando de pacientes que se están sensibilizando, es decir, que se están formando anticuerpos específicos para un antígeno X, ¿no? Cuando hablamos nosotros que un paciente no está sensibilizado, pues significa que no ha habido esa reacción inmunitaria, y por lo tanto no se han formado esos anticuerpos, porque nunca antes se había mostrado ese contacto ¿cómo se llama?, del antígeno con el sistema inmune del paciente, ¿de acuerdo? Para que sea un poquito más fácil de entenderlo, pensemos, si nosotros tenemos un paciente que tiene un tipo de sangre en específico y nosotros le pasamos un tipo de sangre que no es compatible, ¿sale? En ese momento, este paciente, antes de recibir la transfusión, está no sensibilizado, ¿de acuerdo? Porque nunca le han pasado esa transfusión de ese tipo de sangre que no es compatible. Entonces, le pueden pasar la sangre, y cuando le pasan la sangre, entonces el cuerpo reacciona a través del sistema inmune, y entonces empieza a generar anticuerpos en contra de los antígenos de esa sangre incompatible. Entonces, en ese momento ya está sensibilizado, ¿ok? En una segunda ocasión o segunda transfusión, este paciente ya tiene los anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si le volvemos a pasar nuevamente sangre incompatible, pero que ya tiene
bueno, nuestro paciente ya tiene anticuerpos específicos para los antígenos que le vamos a pasar, entonces, ¿qué pasará? Bueno, inmediatamente se van a dar esos síntomas, porque la reacción ya va a ser directa, ya van a haber anticuerpos y por lo tanto ya va a activarse el sistema inmune. Por eso es que es más rápido de los pacientes ya sensibilizados y es menos rápido de los no sensibilizados. Obviamente va a depender muchísimo del tipo de antígeno que esté ocasionándolo, o en otras palabras, del tipo de reacción de reacción que pueda ocurrir, reacción a la transfusión. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? Quiero que, primero, antes de que se los diga, quiero que entiendan que el cuadro clínico va a ser muy diferente en cada una de las reacciones transfusionales. De hecho, pues hay libros que tienen, no sé, que tratan únicamente de las reacciones transfusionales y hay tratados de medicina transfusional que especifican uno por uno de los tipos de reacciones transfusionales y se darán cuenta que estos cambian y se modifican. Sin embargo, pues bueno, para esta ocasión, como médicos generales, ustedes deben de entenderlo de manera muy general, es decir, los pacientes quizás si le transfundes algo que no sea compatible, pues podrían presentar angustia, depresión, ¿sale? Podrían presentar malestar en general, podrían tener dolor en las extremidades, podrían tener dolor en la espalda baja, disnea de grado variable, me falta una disculpa. Podrían empezar con taquicardia y después hipotensión arterial, o al contrario, podrían tener hipotermia y después tendrían fiebre. Estos pacientes pueden llegar al choque, empezar con oliguria, hasta que en algún momento tendrán anuria y tienen ya insuficiencia renal. Entonces, eh, les digo que ante alguna reacción transfusional, lo vamos a ver más adelante en el módulo de medicina transfusional, pero ante alguna reacción transfusional, lo primero que se debe de hacer es quitar ese componente sanguíneo, eliminarlo, ¿no? Entonces, si ya se está transfundiendo, ustedes inmediatamente retiran esa transfusión para que no siga provocando esa reacción. Continuamos. Ahora, y de esta anemia hemolítica inmunitaria, quiero que entiendan que en las transfusiones, nosotros generalmente medimos en el banco de sangre, no medimos, detectamos en el banco de sangre dos sistemas que son los más frecuentes. El sistema va a ser el sistema del ABO y el sistema del RH, nada más. Los vamos a ver adelante en medicina transfusional. Pero quiero que entiendan que no solamente existen esos sistemas, son los más frecuentes, sin embargo, no son los únicos. Vean, hay otros sistemas que son muchísimos. De hecho, esta lista no podría estar desactualizada, pero tense cuenta, cada uno de ellos va a tener diferentes antígenos. Supongamos aquí, vamos a ver los genes que están relacionados con ello, y vean, supongamos el ABO va a tener los genes A, B y O, pero vean, chequen los antígenos, tienen 4 antígenos, ¿de acuerdo? 4. ¿Cuáles serían en este caso? Serían el antígeno A, el B, el O y el H. ¿Sale? Bueno, lo dije mal, perdón. Es el A, el B, el AB y el H. Otra vez. A, B, AB y H. Esos son los antígenos que tiene. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del RH, vamos a encontrar 48 antígenos. Entonces, son un montón. Espero verlo mejor en medicina transfusional. Sin embargo, los más útiles, no más útiles, los más frecuentemente estudiados serán los del D mayúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. ¿De acuerdo? Pero vean el resto, ¿cuántos tienen? Tan solo pongamos Luterán, tiene 18, él tiene 24, Lewis tiene 3, Duffy 6, pero ven a sacar, Diego tiene 21. A lo mejor no lo están entendiendo, no lo están entendiendo, pero lo vamos a entender cuando lleguemos a medicina transfusional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con ello? Que cuando ustedes transfunden sangre a otro paciente, pues entonces estarán siendo, y si sale compatible, serán compatibles, pero solamente al sistema ABO y al sistema RH, nada más, ¿sale? Vamos a estar seguros de acuerdo al laboratorio que van a ser compatibles con ello. Y probablemente no serán compatibles con el resto. Es cuando entonces nosotros sensibilizamos a nuestros pacientes. Se entenderá después.
Ahora vamos a empezar con otra anemia hemolítica, que esta es llamada la del recién nacido. Y quiero que vean que en estas causas de hemólisis perdón, en la enfermedad hemolítica del recién nacido, vamos a enfocarnos específicamente a la que está mediada a lo inmune. A lo inmune, que sería el RH-ABO y otros antígenos de los eritrocitos. ¿Ok? Aunque hay otras causas, nosotros nos vamos a interesar específicamente por esos, ¿no? Ok. Bueno, ¿cuáles son los signos generales que podrían ocurrir aquí? Bueno, pues nuestros pacientes o estos bebés, estos recién nacidos pueden tener anemia sin evidencia de hemorragia, pueden estar ictéricos, aumenta la bilirrubina, pero la indirecta principalmente. Y cuando ocurre esto, pues nosotros debemos de saber que es una emergencia terapéutica. Ahora, si quedamos que los más frecuentes iban a ser RH y ABO, pues vamos a ver primero los del RH. Les había comentado a ustedes antes que de los antígenos que tiene el sistema de RH, pues son muchísimos. Sin embargo, los que se estudian en el laboratorio, porque son como los de más significancia clínica, en primer lugar va a ser el D, y en segundo lugar van a ser los otros antígenos como C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. ¿De acuerdo? Desde ahorita les explico así de manera rápida. Cuando nosotros decimos tiene RH positivo, significa que es RHD positivo. ¿A qué me refiero? A que los antígenos que tiene ese eritrocito van a tener un antígeno D, letra D, ¿sale? Cuando nosotros hablamos que es un RH negativo, entonces nosotros hablaríamos que no tiene el antígeno D, ¿de acuerdo? Entonces, espero que quede bien claro eso. Por lo tanto, lo correcto no sería decir RH positivo o RH negativo. Lo correcto sería decir RHD positivo, RHD negativo. Si es positivo, entonces tiene el antígeno D. Si es negativo, no tiene el antígeno D. Estos que están aquí, les digo, no son tan frecuentes. De hecho, no se buscan de manera rutinaria en el banco de sangre. Sin embargo, son muy importantes porque pueden causar también esta enfermedad. Eh, Patogénesis. ¿Qué es lo que podría provocarme ello? Bueno, primero, que haya una hemorragia fetomaterna, es decir, que se combine la sangre que tiene el feto y la sangre que tiene la mamá. Otra, que hayan transfundido previamente a la mamá, también hasta el bebé, que se hayan ocupado algunas drogas intravenosas con agujas de uso común. Es otra causa. Y bueno, vamos a ver estos dibujitos que me costaron un poquito hacerlos, pero creo que quedaron muy claros. Entonces pensemos en el RH, estamos hablando de RH. Les dije que lo correcto es RHD, ¿de acuerdo? Entonces ven, la mamá sería un RHD negativo, el papá sería un RHD positivo. ¿Qué significa? Que la mamá no tiene el antígeno D, ¿ya se dieron cuenta? Estos son sus eritrocitos. Y el papá sí tiene antígenos D, ¿de acuerdo? En los eritrocitos. Estamos hablando de una mamá que es primigesta, o sea, es la primera vez que se embaraza. ¿Ok? Bueno, diría que en esta situación, esta mamá se embaraza, ¿no? Se embarazó y lo ideal para que no pasara nada sería que el bebé que tuviera fuera RHD negativo, ¿sale? Bueno, vamos a recordar, esta mamá tiene eritrocitos que no tienen antígeno D, ¿se acuerdan? Pero el bebé que está esperando, ¿qué creen? No es RHD negativo, este bebé es RHD positivo, entonces sí tiene los antígenos. Hasta el momento no se han combinado la sangre de la mamá ni la sangre del bebé, ¿ok? O sea, sí están relacionados, pero los anticuerpos no se han los anticuerpos no se han compartido, ¿de acuerdo? Bueno, entendiendo eso, entonces veamos con la mamá qué ocurre. Bueno, la mamá sigue teniendo sus eritrocitos, muchos eritrocitos que no tienen, entonces, antígenos D, ¿ok? Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si hay esa hemorragia fetomaterna? ¿O qué ocurriría cuando están en el parto? Porque si se acuerdan, bueno, no sé si hayan visto un parto, pero cuando hay parto, entonces sí puede haber esa mezcla, ¿no? Esa sensibilización. Pues bueno, lo que ocurre
es que la mamá se sensibiliza. Es decir, la sangre del bebé, los eritrocitos del bebé se combinan con la sangre de la mamá, y entonces los anticuerpos de la mamá, perdón, el sistema inmune de la mamá va a formar anticuerpos específicos en contra de los antígenos del bebé. Entonces van a formar anticuerpos anti-D. Por eso les puse aquí, un anticuerpo anti-D. Espero que lo entiendan porque me tardé mucho haciendo estas cosas. ¿Sale? Bueno, el primer bebé generalmente no va a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque ya nació. Y hasta el último, lo que pasó es que este bebé sensibilizó a la mamá. ¿Sale? A menos que el bebé, no sé, que tuviera a lo mejor, no sé, una lesión o que se cortara en ese momento o que le transfundieran a lo mejor el nacimiento, sería otra cosa, ¿no? Pero no, en ese momento el bebé nació y entonces no pasó nada. Sale con él y aparte no iba a pasar nada porque finalmente, aunque tuviera anticuerpos, aunque tuviera el bebé anticuerpos, pues finalmente no habría problema porque los anticuerpos que tenga no van a ser anti-D, no puede tener anticuerpos en contra de sus células. ¿Ok? Bueno, continuamos. El problema aquí va a ser en la secundigesta, no en la primigesta, va a ser en la secundigesta, es decir, la mamá que ya se embaraza por segunda ocasión, igual el papá es RH positivo, pero la mamá sigue siendo negativo, ¿de acuerdo? El bebé vuelve a ser RH positivo, es decir, tiene antígenos D, pero abusados. Acuérdense que la mamá ya tiene en su plasma anticuerpos anti-D, ¿cierto? Tiene los anticuerpos anti-D. El problema aquí es que el bebé, cuando haya esa combinación de sangre entre la mamá y el bebé, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues ya los anticuerpos ya no los va a tener que formar, ya están formados. Ahora estos anticuerpos se van a pegar directamente ¿en dónde? En los antígenos del bebé, que son D. Y cuando se pegan al D, entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a repetir. ¿Sale? Ya se pegaron todos. ¿Qué pasa? Pues obviamente ocurre hemólisis. Entonces, en el sistema RH se caracteriza porque el bebé, el segundo bebé, es el que va a tener la enfermedad, el primero no. Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora vamos con la enfermedad hemolítica por ABO. Cabe mencionar que de los dos, el ABO se caracteriza más por tener IgM, a diferencia del RH que es IgG. Comentamos que el IgG era muy hipocritón, ¿verdad? Porque es más agresiva, es más agresiva. Digo hipocritón, la IgG es hipocritona porque cuando tiene una reacción por IgM, pues esta es muy sincerota, entonces cuando ocurre esta reacción, inmediatamente da síntomas. Sin embargo, IgG no. IgG es hipocritona porque no da síntomas. Primero se sensibiliza y después de que se sensibiliza, entonces en una segunda ocasión, entonces da hemólisis y la hemólisis obvio va a ser mucho más severa. Por lo tanto, la enfermedad hemolítica del recién nacido por RH es más grave que la del ABO. De hecho, la del ABO en muchas ocasiones no necesita un tratamiento invasivo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver. Esta mamá es O, ¿sale? Pero el bebé que está dentro puede ser A o B. Ahorita lo vamos a ver adelante, pero ahorita lo explico rápido. El plasma de la mamá, ¿sale? Tiene anticuerpos anti-A y anti-B, ¿sale? Ok. Entonces, cuando el bebé combina la sangre con la de la mamá, ¿qué pasará? Los anticuerpos anti-A y anti-B se van a pegar en los eritrocitos A o B, ¿no? Y entonces ocurriría una hemólisis, pero como les dije que esta es IgM, ¿se acuerdan? En mayor cantidad, pues bueno, estos van a reaccionar inmediatamente, no se van a estar esperando más tiempo y por lo tanto estos van a ser un poquito más evidentes. Puede que haya IgG, pero no es lo más frecuente, ¿eh? Si hay IgG, pues hay tipos de IgG, en este caso sería la IgG2. Pero para que no haya dudas, siempre acuérdense, generalmente la enfermedad hemolítica del recién nacido por RH
estará caracterizada por IgG y la del ABO por IgM. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a hablar de las hemorragias que les había comentado. Para que puedan juntarse esos dos tipos de sangre, para que pueda haber esa sensibilización, pues bueno, les tengo estos datos. Generalmente en el primer trimestre hay un 3% de posibilidades de que ocurra. En el segundo trimestre 12%, tercer trimestre 45% y en el parto vaginal 64%. Por lo tanto, si se dan cuenta, conforme va pasando más tiempo el embarazo, habrá mayores posibilidades de que el paciente, o perdón, de que el bebé se pueda sensibilizar. Eh, no, que la mamá se pueda sensibilizar, eso, o que el bebé se pueda sensibilizar, dependiendo del tipo de enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Dependiendo de si es por sistema RH o por sistema ABO. Ok. Bueno, otras causas que pueden provocarlo serían procedimientos obstétricos invasivos, como biopsia de vellosidades coriónicas, amniocentesis, el legrado, el aborto espontáneo, el embarazo ectópico, la cesárea también lo puede producir, la remoción manual de la placenta y el trauma abdominal. Eso puede provocar que que las pacientes puedan sensibilizarse. Bueno, dentro de la fisiopatología, ahora sí que ocurriría en estos bebés. Voy a hablar específicamente de la del RH, porque la del ABO quedamos que no iba a ser tan grave. De hecho, a veces solamente eh, con luz, con fototerapia, entonces pueden ser tratados estos pacientes y tienen un pronóstico bueno en general. Pero pues los pacientes con enfermedad múltiple del recién nacido, ellos sí tienen un pronóstico malo si es que no se les da tratamiento. Entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, los eritrocitos están hemolizando. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la eritropoyetina fetal va a aumentar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? La eritropoyesis aumenta, ¿sí? Se tratan de formar más eritrocitos a través de la eritropoyetina fetal, pero no lo van a hacer específicamente en la médula ósea, tiene que ser extramedular. Hígado, vaso, glándulas adrenales, placenta, que ya lo habíamos visto. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, lo que ocurre es que esto va a condicionar que haya hipertensión venosa portal y umbilical. Y esto me puede condicionar que haya ascitis, derrame pleural e hipoplasia pulmonar. ¿Por qué razón? Porque se están formando más cantidad de células, pero estas células que son reticulocitos, entonces habrán en mayor cantidad y habrá cada vez más hemólisis. Entonces eso me provocará que haya pues mayor cantidad de los elementos que se están liberando de esta hemólisis. Veamos por otra parte. Vean, lo que ocurriría aquí es que esta hipoproteinemia que está ocurriendo, porque obviamente está habiendo hemólisis, está liberando entonces que las proteínas, ¿no? La albúmina también está disminuyendo. Entonces, ¿qué ocurrirá con esto? Pues bueno, hay edema placentario, hipertrofia trofoblástica, por lo tanto hay disfunción placentaria. Este puede converger en un hidrops fetalis que ya vimos antes, a una falla cardíaca, falla de circulación linfática y puede condicionar la muerte de este bebé. ¿Ok? Bueno. Entonces, dentro de la clínica, pues lógico, las primeras 36 horas va a tener un bebé como pollito, va a tener ictericia, puede tener hepatosplenomegalia, sobre todo en casos moderados o graves, y puede tener una anemia grave que podría condicionar hidrops fetalis, que esto es raro, porque pues, sí, de hecho la mayoría pues sí nacen. Ahora, vean aquí, vamos a hacer la comparación entre los dos y quiero que vean, en el caso de RH, ¿sale? La mamá quedamos que iba a ser negativo, RHD negativo. El papá sería RHD, perdón, el bebé sería RHD positivo porque el papá fue RHD positivo. El tipo de anticuerpo que se caracteriza con esto sería IgG, ¿sale? IgG1 e IgG3. Aquí yo le agregaría IgM, porque se acuerdan que les comenté que IgM pues, era lo que lo caracterizaba en el ABO. Pero vean, la mamá es O y el bebé es A o B. O AB, las dos cosas, ¿no? AB o AB. Entonces, tomando en cuenta esto, vean, aquí si fuera IgG sería el tipo 2. Ahora,
Vean, de estas dos, recuerden que RH es la más agresiva. Sin embargo, pues la más frecuente, lógico, será la de ABO. ¿Por qué razón? Porque, pues, si pensamos en los mexicanos, pues la mayoría de todos van a ser RH de positivo. RH de negativo son raros, por eso es lo que nos hace más falta sangre RH de negativo en los bancos de sangre. ¿Ok? Bueno, eh, aquí dice si se puede predecir la severidad en los embarazos subsecuentes. Pues sí se puede predecir. Sobre todo si pues, el papá va a ser RH de positivo, pues bueno, hay que tomar acciones, ¿no? En ello. En el ABO, pues no sabemos, ¿no? Porque pues la mayoría son O, después de frecuencia siguen A, después el B, ¿vale? Después el AB. Entonces, pues no sabemos. Aunque no son tan frecuentes el A y el B, pero no significa que sean raros como los RHD negativos, ¿sale? Los A hay muchos A, B también hay muchos, pero hay más A. Bueno, entonces vean aquí, cuando hablamos nosotros de hidrofetales, estamos viendo que es muy frecuente en RH, les dije que era más severo y es raro que haya en ABO, ¿sale? La ictericia, pues es muy frecuente en RH, o sea, y en la otra también, pero va a ser mayor la ictericia del RH que del ABO. Esplenomegalia también, pero va a ser peor en el RH, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que entendimos esto, habrá que entender también que cuál sería el diagnóstico de laboratorio. Igual, nos vamos nuevamente a las pruebas de laboratorio de hemólisis. Bilirrubina es aumentada, ¿no? Hemoglobina, si hay hemólisis, pues baja. El hematócrito también baja, ¿no? Reticulocitos, pues la médula no está fallando, entonces aumentan. El grupo sanguíneo BBRH, ese se tiene que realizar para que nosotros identifiquemos qué es lo que está causando. Insisto, si la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, entonces pensaremos que y es el segundo bebé, entonces pensaremos que es una enfermedad hemolytica del recién nacido por RH, ¿ok? Si la mamá es O positivo y el bebé es A o B, ¿sale? Entonces pensaremos que es una enfermedad hemolítica del recién nacido por sistema ABO. Obvio, el CUMS tendría que ser positivo, ¿ok? ¿Y cuál sería el tratamiento? El tratamiento será, primero, prevenir la muerte por la anemia severa, dar tratamiento que puede ser, si fuera necesario, dar tratamiento que trate de controlar o estabilizar al paciente, evitar la neurotoxicidad por hiperbilirubinemia. En este caso se puede utilizar la fototerapia o se puede utilizar la exsanguinotransfusión. Cabe mencionar que la exsanguinotransfusión, pues bueno, no es así como algo tan frecuente, porque finalmente RH, la enfermedad hemolítica de recién nacido por RH, aunque sí la van a ver, y yo creo que la van a ver en algunas ocasiones, no significa que todo el tiempo haya. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa exsanguinotransfusión? Significa que lo que van a hacer ustedes, bueno, el banco de sangre tiene que hacer una mezcla de concentrados eritrocitarios con plasma, de acuerdo a la norma oficial mexicana, ¿de acuerdo? Y una vez que se haga esa mezcla, entonces se la van a dar al pediatra. Entonces, a través del cordón umbilical del bebé, lo que van a hacer es que van a empezar a sacar sangre total a través del cordón umbilical. Esa sangre la van a desechar y a la par van a tomar sangre reconstituida de la que se pide en el banco de sangre y se van a pasar esa cantidad de sangre. Otra vez vuelven a sacar y otra vez vuelven a meter. ¿Ok? Entonces, em, se toman cantidades iguales, ¿de acuerdo? Pueden ser 10 cc's, aproximadamente de 10 a 20 cc's o centímetros cúbicos. Entonces, si se toman 10 o 20, cuando yo lo hice, la pediatra hacía con 20 cc's. Entonces, tomaba 20, ¿sale? Los sacaba, los desechaba y los otros 20 del que fue de la sangre reconstituida, entonces se metía, ¿sale? Y así.
¿Cuántas veces? Pues muchas veces. Hacen muchos cálculos de los cuales yo no soy experto porque no soy pediatra, pero obviamente hacen cálculos para ver la cantidad de sangre que debería de tener el bebé y la cantidad de sangre que pues, se debe de extraer y que la deben de sustituir por la nueva sangre. Obvio, el pronóstico pues, va a depender de las condiciones del bebé, va a depender también pues, del grupo sanguíneo que tenga el bebé, porque finalmente esa reconstitución de sangre va a ser enfocada en el estudio del sistema ABO y sistema RH, pero el resto de sistemas o grupos sanguíneos, pues no los estamos estudiando. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro y nos vamos a quedar ahí. Ahora sí, nos vemos el jueves, ¿no? El día jueves. Espero que haya quedado claro todo. Nos vemos. Excelente inicio de semana.